Hoy hablaremos del trastorno del déficit de atención e hiperactividad y del trastorno negativista desafiante para la materia de psicopatología infantil. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH, es un trastorno de neurodesarrollo que suele comenzar en la infancia y puede continuar en edad adulta. Algunos de sus criterios diagnósticos son: con frecuencia falla el prestar la debida atención a detalles o descuidos, se cometen errores con las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles en el trabajo, no se lleva a cabo con precisión. Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o la lectura prolongada. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. Con frecuencia no sigue instrucciones y no termina tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia tareas, pero se distrae rápidamente y los evade con facilidad. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poder poner los materiales y pertenencias en orden, descuido o desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumple los plazos. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra un poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos. En adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetera, llaves, papel de trabajo, gafas o teléfono. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados. Otro criterio de diagnóstico sería que olvida las actividades cotidianas. Por ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias. En adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas o acudir a las citas. Hiperactividad e impulsividad son: con frecuencia se juguetea con o golpea las manos o los pies y se retuerce en el asiento. Con frecuencia también se suele levantar en situaciones que se espera que se permanezca sentado. Ejemplo, cuando se levanta de la clase sin razón o en una oficina, etc. También con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no se resulta apropiado. Con frecuencia también es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Está ocupado, entre comillas, actuando como si lo impulsara un motor. Ejemplo, cuando es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante mucho tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones, como ya había mencionado, en la escuela. Las otras personas pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos. También habla excesivamente, responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. También le es difícil esperar su turno, interrumpe o se inmiscuye con otros, se mete en las conversaciones, juegos, actividades y puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. En adolescentes y adultos puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros. Causas y etiología. Temperamental. El TDAH se acompaña de una menor inhibición conductual y de mayores esfuerzos por controlarse o ponerse freno, de emotividad negativa y de una elevada búsqueda de novedades. Estos rasgos pueden predisponer a algunos niños al TDAH, pero no son específicos del trastorno. Ambiental.
El peso al nacer muy bajo, menos de 1500 gramos, multiplica el riesgo del TDAH de 2 a 3 veces, pero la mayoría de los niños con bajo peso al nacer no desarrollan ningún TDAH, aunque el TDAH se correlaciona con el hecho de fumar durante el embarazo. Parte de esta asociación refleja un riesgo genético común. Una minoría de casos puede tener relación con reacciones a aspectos de la dieta. Puede haber antecedentes de maltrato infantil, negligencia, múltiples causas de acogida temporal, exposición a neurotóxicos, por ejemplo el plomo, infecciones, por ejemplo encefalitis, o exposición al alcohol durante la vida intrauterina. Se ha correlacionado la exposición a tóxicos ambientales con la aparición posterior de un TDAH, pero no se sabe si estas asociaciones son causales. Genético y fisiológico. El TDAH es más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de los individuos con TDAH. La heredabilidad del TDAH es considerable. Aunque se han correlacionado genes específicos con el TDAH, estos no son factores causales necesarios ni suficientes. Se deberían considerar las capacidades visuales y auditivas, las anormalidades metabólicas, los trastornos del sueño, las deficiencias nutritivas y la epilepsia como posibles influencias sobre los síntomas del TDAH. El TDAH no está asociado a rasgos físicos específicos, aunque la frecuencia de anomalías físicas menores, hipertiroidismo, paladar muy arqueado, motores orejas bajas, puede ser relativamente elevada. Pueden producirse retrasos motores sutiles y otros signos neurológicos menores. Nótese que se deberían codificar por separado una marcada torpeza concurrente y los retrasos motores. Por ejemplo, trastorno del desarrollo de la coordinación. Modificadores del curso. Los patrones de interacción familiar en la primera infancia normalmente no causan TDAH, pero pueden influir en su curso o contribuir al desarrollo secundario de problemas conductuales. Algunos aspectos diagnósticos relacionados con el género es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino entre la población general, con una proporción aproximadamente de 2,1 en los niños y 1,6 en los adultos. El sexo femenino tiene más tendencia que el masculino a presentar principalmente rasgos de inatención, a diferencia que la cantidad de los casos de TDAH que se reportan en distintas partes del mundo no siempre se deben a que haya más o menos personas con el trastorno. Muchas veces estas diferencias se explican por la forma en la que se hace el diagnóstico y los métodos usados en cada país o región. Por ejemplo, algunos lugares pueden usar criterios más estrictos o diferentes maneras de evaluar los síntomas, lo que hace que parezca que hay más o menos personas con TDAH. Además, también influyen las creencias y actitudes culturales sobre el comportamiento de los niños. En algunas culturas, un niño muy activo o distraído podría no ser visto como alguien con un trastorno, sino que simplemente como un niño inquieto o malcriado. En otras culturas, esos mismos comportamientos podrían considerarse preocupantes y llevar a una evaluación clínica. Consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH se asocia a bajo rendimiento escolar, escasos logros académicos y rechazo social. En los adultos se asocia a menores rendimientos y logros laborales, y un mayor absentismo y a más probabilidades de desempleo, además de un mayor número de conflictos interpersonales. Los niños con TDAH tienen significativamente más probabilidades que otros niños de desarrollar un trastorno de conducta en la adolescencia y un trastorno de la personalidad antisocial en edad adulta. En consecuencia, aumentan las probabilidades de los trastornos por consumo de sustancias y el encarcelamiento. El riesgo de presentar trastornos de consumo de sustancias posteriormente es elevado,
especialmente cuando se desarrolla un trastorno de conducta o trastorno de la personalidad antisocial. Los individuos con TDAH tienen más probabilidades que otros de sufrir lesiones. Los accidentes y las infracciones de tráfico son más frecuentes entre los conductores con TDAH. Puede haber un elevado riesgo de obesidad entre estos individuos también. Diagnóstico diferencial. Trastorno negativista desafiante. Pueden resistirse a realizar un trabajo o las tareas escolares que requieren dedicación porque se resisten a amoldarse a las exigencias de los demás. Su comportamiento se caracteriza por la negatividad, la hostilidad y el desafío. En los individuos con TDAH se tienen que distinguir estos síntomas de la aversión a la escuela o hacia las tareas mentalmente exigentes debido a la dificultad de mantener el esfuerzo mental, al olvido de las instrucciones y a la impulsividad. El trastorno explosivo intermitente. Muestran una hostilidad pronunciada hacia los otros y no presentan los problemas para sostener la atención que se observan en el TDAH. Trastorno específico del aprendizaje. Los niños con trastorno específico del aprendizaje pueden parecer inatentos por su frustración, su falta de interés o su capacidad limitada. Discapacidad intelectual. Son frecuentes en los niños que se encuentran en situaciones académicas que no son las apropiadas para su capacidad intelectual. En estos casos, los síntomas no son evidentes durante las tareas no académicas. Trastorno del espectro autista. Muestran inatención, disfunción social y un comportamiento difícil de manejar, entre otros como trastorno de apego reactivo, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastorno bipolar, trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos, síntomas de TDAH inducidos por medicación y trastornos neurocognitivos. Ahora pasaremos al trastorno negativista desafiante. Este trastorno, caracterizado por un patrón persistente de comportamiento desafiante, irritable y desobediente, puede tener repercusiones duraderas si no se aborda adecuadamente. Criterios de diagnóstico. Un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un normal. Enfado e irritabilidad. 1. A menudo pierde la calma. 2. A menudo está susceptible o se molesta con facilidad. 3. A menudo está enfadado y resentido. Discusiones, actitud desafiante. 4. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos en el caso de los niños y adolescentes. 5. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas. 6. A menudo molesta a los demás deliberadamente. 7. A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. 8. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Nota. Se debe considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para distinguir los que se consideren dentro de los límites normales de los sintomáticos. En los niños de menos de 5 años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos 6 meses, a menos que se observe otra cosa. Criterio A8. Si bien estos criterios de frecuencia se consideran el grado mínimo orientativo para definir los síntomas, también se deben tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, si la frecuencia y la intensidad de los comportamientos rebasan los límites de lo normal para el grado de desarrollo del individuo, su sexo y su cultura. B.
Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social inmediato, es decir, familia, grupo de amigos, compañeros de trabajo, o tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional u otras importantes. C. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o uno bipolar. Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo. Especificar la gravedad actual. Leve, los síntomas se limitan a un entorno, por ejemplo, en casa, en la escuela, en el trabajo o con los compañeros. Moderado. Algunos síntomas aparecen en 2 entornos por lo menos. Grave. Algunos síntomas aparecen en 3 o más entornos. Especificadores. No es inusual que los individuos con trastorno negativista desafiante muestren síntomas únicamente en casa y solamente con miembros de la familia. Sin embargo, el grado de generalización de los síntomas es indicativo de la gravedad del trastorno. Características diagnósticas. Las características principales del trastorno negativista desafiante es un patrón frecuente y persistente de enfado, irritabilidad, discusiones y actitudes desafiantes o vengativas. No es inusual que estas personas con trastorno negativista desafiante muestren las características conductuales del trastorno sin problema de estado de ánimo negativo. Sin embargo, los individuos con ese trastorno que muestran síntomas de enfado o irritabilidad suelen mostrar también las características conductuales. Los síntomas del trastorno negativista desafiante pueden estar circunscritos a un único entorno y es frecuente que esta área sea en casa. Los individuos que muestran suficientes síntomas para llegar al umbral del diagnóstico, aún produciéndose estos únicamente en casa, pueden presentar deterioro significativo del funcionamiento social. Sin embargo, en los casos más graves, los síntomas del trastorno están presentes en varios entornos. Dado que la generalización de los síntomas es indicativa de la gravedad del trastorno, es fundamental que el comportamiento del individuo se evalúe en los diferentes entornos y relaciones. Debido a que estos comportamientos son frecuentes entre hermanos, estos deberían ser observados en interacciones con otras personas que no sean hermanos. Además, como los síntomas del trastorno son típicamente más evidentes en las interacciones con adultos o compañeros a los que el individuo conoce bien, puede no ser evidente durante la evaluación clínica, pero los síntomas del trastorno negativista desafiante pueden darse de alguna manera en individuos sin ese trastorno. Hay varias consideraciones clave para determinar si los comportamientos son sintomáticos de un trastorno negativista desafiante. La primera es que debe cumplirse el umbral diagnóstico de 4 o más síntomas dentro de los 6 meses precedentes. La segunda, la persistencia y frecuencia de los síntomas debe exceder aquello que es normativo para el individuo según su edad, el género y cultura. Por ejemplo, no es inusual que los niños preescolares tengan berrinches semanalmente. Los arrebatos de un niño de preescolar deberían considerarse un síntoma de trastorno negativista desafiante solo si la mayoría de los días en los 6 meses precedentes. Si se producen al menos otros 3 síntomas de trastorno y los arrebatos contribuyen a un deterioro significativo asociado al trastorno. Ejemplo, provocan daños en la propiedad durante los arrebatos, que tienen como consecuencia que se pida al niño abandonar la escuela. Los síntomas del trastorno a menudo forman parte de un patrón de interacciones problemáticas con otros. Además, los individuos con ese trastorno no suelen considerarse ellos mismos como enfadados, negativistas o desafiantes. Por el contrario, a menudo suelen justificar su comportamiento como respuesta a circunstancias o exigencias poco razonables. Así puede resultar difícil separar la relativa contribución del individuo al trastorno de las interacciones problemáticas que él o ella experimentan. Por ejemplo, los niños con trastorno negativista
desafiante pueden haber tenido una historia parental hostil. A menudo es imposible determinar si fue el comportamiento del niño el que llevó a los padres a comportarse de un modo más hostil hacia el hijo. Si la hostilidad de los padres condujo a los problemas de comportamiento del hijo, o si hubo contribuciones de los potenciales factores causales, no debería influir en si se realiza o no el diagnóstico. En el caso de que el niño pueda estar viviendo en condiciones particularmente precarias en las que pueda haber maltrato o negligencia, ejemplo, también entornos institucionales cuenta, puede ser útil la atención clínica para reducir la contribución del ambiente. Características asociadas que apoyan al diagnóstico. En niños y adolescentes, el trastorno negativista desafiante es más prevalente en las familias en el que el cuidado de los niños está alterado por una sucesión de diferentes cuidadores, y en las familias en el que el trato severo, inconstante o negligente es frecuente en la crianza de los niños. Dos de las condiciones concurrentes más frecuentes en el trastorno negativista desafiante son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el trastorno de conducta. El trastorno negativista desafiante se ha asociado con un aumento del riesgo de intentos de suicidio, incluso después de controlar los trastornos comórbidos. Desarrollo y curso. Los primeros síntomas del trastorno negativista desafiante suelen aparecer durante los años preescolares y raramente más tarde de la adolescencia temprana. El trastorno negativista desafiante a menudo procede al desarrollo del trastorno de conducta, especialmente en los casos de trastorno de conducta con inicio en la infancia. Sin embargo, muchos niños y adolescentes con trastorno negativista desafiante no desarrollan posteriormente un trastorno de conducta. El trastorno de conducta desafiante también conlleva el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y trastorno depresivo mayor. Incluso en ausencia del trastorno de conducta, los síntomas de desafío, discusión y venganza suponen un mayor riesgo de trastorno de conducta, mientras que los síntomas de enfado, irritabilidad suponen un mayor riesgo de trastornos emocionales. Las manifestaciones del trastorno a lo largo del desarrollo parecen uniformes. Los niños y adolescentes con trastorno negativista desafiante presentan un mayor riesgo de problemas de adaptación como adultos, como conducta antisocial, problemas de control de los impulsos, abuso de sustancias, ansiedad y depresión. Muchos de los comportamientos asociados al trastorno negativista desafiante aumentan su frecuencia durante la etapa preescolar y en la adolescencia. Por tanto, es especialmente importante durante estos periodos del desarrollo que la frecuencia y la intensidad de dichos comportamientos se evalúe conforme a los niveles normativos, antes de que se decida si son síntomas o no del trastorno negativista desafiante. Factores de riesgo y pronóstico temperamental. Los factores temperamentales relacionados con problemas de la regulación emocional, por ejemplo, niveles altos de reactividad emocional, baja tolerancia a la frustración, predicen el trastorno. Ambientales. El trato severo, inconstante o negligente en la crianza de los niños es frecuente en las familias con niños y adolescentes con un trastorno negativista desafiante. Y esas prácticas parentales juegan un papel importante en muchas teorías causales del trastorno, genéticos y fisiológicos. Se han asociado al trastorno negativista desafiante un número de marcadores neurobiológicos, por ejemplo, frecuencia cardíaca y reactividad de la conductancia de la piel más baja, reactividad reducida del cortisol basal, anormalidades en el córtex prefrontal y la amígdala. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios no diferencia a los niños con trastorno negativista desafiante de aquellos con trastornos de conducta. Por tanto, no está claro si hay marcadores específicos del trastorno negativista desafiante. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura y el género.
Normas culturales sobre la obediencia y la autoridad. Algunas culturas valoran más la obediencia y el respeto a la autoridad que otras. En contextos donde se espera una obediencia estricta, un niño que expresa desacuerdo o cuestiona las reglas puede ser visto como problemático, lo que puede aumentar el riesgo de un diagnóstico de ese trastorno, incluso si su comportamiento es clínicamente significativo. Estilos de crianza. El estilo autoritario o permisivo varía entre culturas, y esto influye en cómo se interpretan los comportamientos desafiantes. En culturas donde la crianza es más permisiva, un comportamiento oposicionista puede no generar tanta preocupación. Barreras lingüísticas y diferencias culturales en la comunicación. En niños inmigrantes o biculturales, el comportamiento oposicionista puede reflejar dificultades de adaptación cultural más que un trastorno psicológico. Estigmación y acceso a servicios. En algunas culturas, buscar ayuda psicológica se considera inapropiado, lo que puede retrasar el diagnóstico y tratamiento. Aspectos relacionados con el género. Es más común en niños que en niñas, especialmente durante la niñez. Sin embargo, esa diferencia puede deberse en parte a sesgos en la forma en que se interpreta el comportamiento según el género. Por ejemplo, los niños pueden mostrar síntomas más externalizados, como agresividad verbal, arrebatos de ira o desafíos abiertos, a diferencia de las niñas que pueden mostrar de forma más sutil como resentimiento persistente, conductas pasivo-agresivas o desobediencia silenciosa. Eso conlleva a los estereotipos de género. Las expectativas sociales influyen en la percepción del comportamiento. Por ejemplo, una niña desafiante puede ser vista como independiente, mientras que un niño con el mismo comportamiento podría considerarlo problemático. Diagnóstico diferencial. Trastorno de conducta. Tanto el trastorno de conducta como el trastorno negativista y desafiante están relacionados con problemas de conducta que llevan al individuo a conflictos con personas adultas y otras figuras de autoridad. Trastornos depresivo y bipolar. Los trastornos depresivo y bipolar a menudo conllevan sentimientos negativos e irritabilidad. Como resultado, no debería hacerse un diagnóstico de trastorno negativista y desafiante si los síntomas se presentan exclusivamente durante el curso de un trastorno del estado del ánimo. Trastorno de desregulación disruptiva perturbador del estado del ánimo. El trastorno negativista y desafiante comparte con el trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo los síntomas de estado de ánimo negativo y arrebatos crónicos. Sin embargo, la intensidad, frecuencia y cronicidad de los arrebatos son más graves en las personas con trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo que en las que tienen trastornos negativista y desafiante. También están otras como trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno explosivo intermitente, discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del lenguaje y trastorno de ansiedad social, o sea, fobia social.